A todos, vamos a dar inicio al panel en el marco del diálogo en el IGG, que ya está la tercera convocatoria que tenemos. Nos visitan Julián Melo, Virginia Manzano y Martín Retamoso en el panel que hemos titulado La década disputada, marchas y contramarchas en 10 años de kirchnerismo. El propósito de la mesa tiene que ver con pensar las transformaciones de la política, vinculado a, por un lado, lo que tiene que ver con la recreación de las tradiciones políticas y las formas de hacer política, como perspectivas de cuánto de estos cambios han tenido que ver con la crisis de 2001 y cuánto de eso va a quedar de saldo organizativo y político para años venideros. Vamos a empezar con Julián, a su intervención, luego Virginia y finalmente Martín. Lo que vamos a tener son intervenciones de 15-20 minutos y después abrir un espacio al diálogo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Me olvidé los anteojos? Así que no veo un carajo de lo que escribí. No, pero voy a decir muchas malas palabras. Sí, yo te diría que la apague la cámara esa, pero bueno. Primero agradecer a Ana y a Germán que me hayan invitado a charlar con ellos y con ustedes. En el caso de Ana lo considero una invitación honesta, buena. En el caso de Germán no. Entre otras cosas porque está jugando River. Claro. Y vos me invitaste hoy. Bueno, jugar River, o sea... Pero River Rafaela es una amargura. Eso es un favor. Claro, eso es un favor. No, tal cual. Tal cual. Claro. ¿Querés ver a Fabro en la cancha de Rafaela? Es como... Te estoy sacando de ese infierno, querido. A usted le faltan 3 puntos para irse a la metropolitana, así que no arranquen. De modo tal que si alguno tiene uno de esos mega celulares que tienen pantallita o algo, si pueden poner olé.com o algo para saber cómo va. No reparé, chicos. No, yo sí reparé. Me acordé de vos todo el día. Mi hijo me preguntó, viejo, ¿vamos a ver el partido? No, tengo que ir al Germán y me invitó Pérez. O sea, 2 anécdotas breves. Es todo lo que voy a decir, todo lo que tengo para Forrest Gump. Es todo lo que tengo para decir sobre el kirchnerismo, son 2 anécdotas. La primera es que estuve toda la semana pensando qué decir sobre algo sobre lo que digo cosas todo el tiempo. Y no... que es como si no hubiera nada nuevo para decir sobre algo que es nuevo, que está pasando ahora mismo. Eso me parece que es una marca que estaría buena de ser discutida. La otra anécdota que me acordé fue cuando Ana nos pasó una serie de 3 puntos más o menos para hablar. Uno de los 3 puntos, que es el último, es, bueno, cómo pensar a futuro. El kirchnerismo a futuro, qué sé yo. Yo como, de alguna manera, si uno quiere decir como buen derridiano, que yo me fui mucho más atrás, ahora les voy a contar por qué. Pero cuando dicen, bueno, ¿cómo pensar el kirchnerismo a futuro? Me acordé de un amigo, que hoy no está acá, digamos, pero que va a estar en espíritu en la discusión, un hermano de la vida y un académico ultra respetado, mediados de mayo de 2003, un taxi que nos traía del microcentro hacia Almagro, y querido amigo académico, intelectual de Valía, me decía, a los botes, como decimos hoy, preparemos todo porque esto se van en 6 meses. En octubre el dólar va a estar a 10 pesos, y todo lo maneja el cabezón. Segunda marca, me parece que es linda, digamos, agregando a la primera marca que ustedes ponen acá, digamos, un poder que nace debilitado, y que es consciente de esa debilidad de origen, es que el fin del ciclo no es una novedad de 2013. Esa debilidad de origen marca el hecho de que nació casi en el fin. Nació finalizando el kirchnerismo. O sea, de algún modo yo agregaría algo a esa radicalidad de la debilidad del 22-23% original, que yo digo, nació más que débil, nació finalizado y duró 10 años, o por ahora. Por otra parte, me acordé, bueno, tengo que decir algo sobre el kirchnerismo. Me acordé de lo que decía Alperín Dongui. No voy a hablar más del tuyo porque me están filmando.
Pero digo, hay una frase muy descomunal a lo del Perindongui en la larga agonía de la Argentina peronista, que él dice, para saber que el peronismo había sido una revolución, no había más que subirse a un tranvía en el 46 y darse cuenta de todo lo que había desplazado y de todo lo que había roto el peronismo en aquellos años. Y por supuesto hablaba después del fin, en el 94, de la Argentina peronista. Pasaron 20 años más, 2 décadas, no una, 2, y seguimos discutiendo al peronismo, con lo cual hasta una celebridad como el Perindongui puede pifiarle al momento de avisarnos cuando un proceso termina. Te digo, si uno cita historiadores, cita teóricos políticos, sociólogos políticos, una infinidad de disciplinas posibles, el primer gran dato que se me ocurre es el hecho de que este tipo de procesos nos destrozan la capacidad de predicción sobre sus finales posibles, sobre su futuro, sobre sus horizontes. Es más, tiendo a pensar que estamos más y mejor capacitados para pensar en sus orígenes que en sus posibles horizontes cuando esos procesos están ocurriendo. Además, más allá de pensar en los orígenes de estos procesos antes que en sus finales, tiendo a pensar que es más provechoso pensar por ahí en cómo devienen ismos estos procesos. Quiero decir, no sé si en mayo de 2003 se hablaba de kirchnerismo, y hoy sí se habla de kirchnerismo. Una cuestión que es efectivamente, puede resultar una pavada, digamos, auditivamente. Por ahí es una pavada, además. Pero yo pienso que desde el punto de vista teórico no es una pavada el uso del ismo, porque eso indica un devenir histórico y además indica de alguna manera un proceso de homogenización. Es decir, cuando yo le pongo ismo a un nombre, lo cierro, lo clausuro. También que toda clausura es contingente, precaria, bla, bla, pero lo estoy cerrando. Ese ismo comporta una forma de entender a esos procesos. Lo interesante, para mi gusto, digamos, de esta época, es que normalmente los sismos, digamos, mi obsesión son los sismos, entre comillas, ¿no? Y entonces los sismos tienden a ser entendidos, calificados y referidos a partir de otros sismos, ¿no? En el 47, peronismo era referido, por ejemplo, a nazifascismo, a totalitarismo y así sucesivamente. No digo que esas referencias fueran correctas, todo lo contrario, pero digo, normalmente sucede que algún ismo viene a formar, a transformarse en referencia de los sismos que estamos tratando de entender, liberalismo, antiintelectualismo, el que ustedes le quieran poner. Entonces, ese juego suele darse. Carrió, Lilita, dice, kirchnerismo, antirrepublicanismo. Ok. Antes de prenderle a fuego, tirarlo abajo de la camioneta, como se ve la fotito el otro día, yo digo, ¿por qué no me explica, señora, doña, los dos polos? ¿Por qué no me los explica? No me los explica porque funcionan como atajos retóricos, funcionan como atajos significantes. Entiendo kirchnerismo y algún sistema de producción de sentido común estoy disparando, y con antirrepublicanismo lo mismo. Ahora, al no estar explicados, o certeramente explicados, por lo menos dar una explicación posible cada uno, mi impresión es que uno tiende a perder referencia, y lo que tiende es a repetir, ¿no? Yo me había cortado, porque me habías invitado vos y había trabajado mucho, me había cortado un par de editoriales de algunas revistas, que yo de los 40, después dije esto va a ser muy aburrido para
para las personas que van a ir escuchando, yo al final no las traje. Digamos, es para hacer un ejercicio lindo, es para cortarle el peor y decir en qué diario de hoy le pongo. Frases de líderes de los 40 50. No estoy hablando de respeto de Dickmann, ni estoy hablando de líderes absolutamente ignotos, por lo menos para mí. Si vos lo cortás y lo pones en un spot hoy de Altamira es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo creo que falta hoy, que estaría bueno que alguno tenga tiempo y cabeza, porque son dos cosas que yo no tengo, pero para discutirlas, es cómo funcionan esos sistemas de múltiples referencias entre ismos. Porque yo estoy partiendo de una teoría que asume que el ismo es un cierre necesario y contingente, pero tengo que respetar la teoría que estoy usando. Entonces, si es contingente, estoy dando por sentado que dos contingentes se me están autoexplicando, y eso a mí me parece pobre. Otro tanto pasa con populismo. Como yo por lo menos me paso casi toda la vida hablando de populismo, no era lo que tenía pensado, pero con populismo pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno puede encontrar múltiples referencias en una discusión sobre si este tipo de procesos, el kirchnerista, el chavista, y sucesivamente, son o no son democráticos. Si se refiere a una vieja discusión, y nueva también, sobre la relación entre populismo y democracia. Si los populismos fueron o no fueron democráticos, si los populismos pueden o no ser democráticos, uno depende de en qué posición teórica se pare, si va a decir que sí, si va a decir que no, y sucesivamente. Ahora, lo que nunca se discute es por qué considero el kirchnerismo populismo. Mucho menos discutimos por qué consideramos al peronismo populismo. ¿Por qué consideramos populista un régimen como el gaitanista? Cris, ¿por qué consideramos al gaitanismo como un populismo igual que al peronismo o que al cardenismo? Entonces, parte de la discusión de que da la discusión sobre populismo y democracia, pero nunca discuto que eso que llaman populismo es populismo. Bueno, yo me estoy tratando, estaría bueno alguna vez ir un paso más atrás y decir por qué a estos sismos, peronismo, gaitanismo, ¿por qué? ¿Por qué le ponemos ismo? ¿Alguien habla del estolbicerismo? ¿No? Carriosismo yo lo vi una sola vez en Twitter. Y era un chiste, era una joda que venía de ismos y bueno, y apareció... Pero nadie habla de... ¿No? Apareció masismo ahora. Bilardismo. No, bilardismo sí, pues eso somos todos. Bilardismo, pero bilardismo es como peronismo. Menotismo yo creo que es un clivaje peor que el... El menotismo es como la república, no existe. Somos todos... Acá ahí se complica. Con eso, vamos a discutir. Vos sabés de qué palo vengo yo, así pues, que... Vos te quedaste en el 73. Sí, exactamente. No sigamos porque la gente se va a divertir, pero nosotros podemos quedar de la vida de noche. Entonces, de aquí voy, no sé cuánto tiempo tengo, pero pienso no respetártelo. 13 minutos más. ¿Cuánto voy? ¿13? No, 10, porque ya hablé antes. No me robes. Bueno, entonces ahora sigo pensando en los tres ejes que planteaban Ana y Germán. Digo, el kirchnerismo como proceso de resignificación de tradiciones, ¿no? Ahora no el teórico político que llevo dentro, sino el historiador que llevo dentro. Digo, ¿qué proceso no ha sido resignificador de tradiciones políticas? ¿Por qué tiene que ser particular o por qué es singular el kirchnerismo resignificando tradiciones? ¿Qué tradiciones resignifica el kirchnerismo que lo puede distinguir de otros viejos ismos? Pero parece que el alfonsinismo también fue un proceso de alta resignificación de tradiciones políticas. Mi duda, como te dije, Ana, el otro día que estábamos charlando, son más preguntas que otra cosa lo que tengo yo, es hasta dónde yo personalmente concuerdo con que es un proceso, una experiencia política de alta resignificación de viejas tradiciones y de tradiciones no tan viejas. El alfonsinismo no es una tradición vieja, pero por ahí está resignificada en el kirchnerismo. Mi duda es hasta dónde irse en el tiempo para pensar
ese proceso de resignificación. Si uno ve elementos irigoyenistas en Néstor, supongamos, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido así. Si uno ve elementos irigoyenistas en Néstor, ¿eso quiere decir que el kirchnerismo sí o sí resignificó al irigoyenismo? No, supongo que no. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, ¿hasta dónde ir para pensar estos procesos hasta dónde ir históricamente para pensar estos procesos de resignificación? Vos me vas a decir, bueno, ¿por qué tenés que ir históricamente? Bueno, justamente para no quedarme, probablemente como un gesto lógico, digamos, para no quedarme en el fango actual y pensar si esto trae o no trae de algún lado. Segunda pregunta en este mismo eje 1, digamos, es la idea de, cuando yo pienso en resignificación de tradiciones políticas, por lo menos yo no estoy pensando en un proceso estratégico, racional, deliberado o algo por el estilo. Me parece que es más bien la actividad nuestra, en algún sentido, sociólogos, politólogos, filósofos, historiadores, que hundimos las manos en el campo simbólico de distintas experiencias y mostramos quizás algunas cosas. Digo, no sé hasta dónde tampoco se puede arriesgar en eso. Cuando yo digo hay resignificación de tradiciones políticas, está bien, perfecto, pero yo por lo menos estoy hablando de un proceso a la vez más larvado y a la vez mucho menos racional, mucho menos deliberado de lo que quizás alguien esperaría, ¿no? Como alguien dice, bueno, acá Néstor se sentó 2 semanas, leyó mi vida y mi doctrina y resignificó esto. Creo que Irigoyen hubiera estado contento, pero bueno. Acaba de tener un gusto. Dentro de este segundo eje, de este primer eje, hay otra cuestión que a mí directamente me viene volviendo loco últimamente. Que es cuando prenden el peronómetro. ¿No? Desde el punto de vista teórico es cuando prenden el populómetro. ¿Puedo contar una anécdota? ¿Me regalás 1 minuto y medio? Sí, dale. Una vez coordiné una mesa en Chile, ¿no? Con un montón de amigos que tendrían que estar acá, pero no están. Entonces, éramos 5 amigos y un gringo que había presentado una ponencia que venía de afuera. Creo que de Atlanta era el tipo o algo así por el estilo. No voy a decir el nombre. Si me preguntan afuera se lo digo cuando me estén filmando. Bueno, el asunto es que uno de los que tenía que ir falla, entonces deciden, los que tenían más peso que yo en ese momento, dividir la mesa en 2 y me dejan a mí con el gringo. Y encima yo le tengo que comentar la ponencia. Resulta que el gringo mandó una ponencia de 120 páginas que era, directamente tenía un populómetro. Y no estoy mintiendo, lo juro por ahí, la tengo guardada. Al tipo no lo encontré más, pero tenía un populómetro. Si el tipo tenía todo un equipo de investigación de como de 20 personas, donde mandaba a gente a leer los discursos en cada idioma original, Chávez, Bush, la tesis del tipo era que Bush era más populista que Chávez, básicamente porque Bush decía más veces la palabra people en intervenciones públicas que Chávez la palabra pueblo en intervenciones públicas. Les juro que no es un chiste. Entonces, bueno, me tocó comentarle la ponencia a este buen hombre. Yo le hice un par de comentarios metodológicos porque él decía que estaba aplicando la teoría del discurso de Ernesto Laclau, y yo me imagino que Ernesto Laclau hubiera venido con la katana y le hubiera cortado alguna parte íntima, digamos, al tipo, si hubiera enterado que la estaba usando de esa manera. Pero más allá de eso, después lo despedazaron al pobre hombre lo destruyeron en el comentario. Pero tenía un populómetro. Definitivamente el tipo tenía en las manos una herramienta teórica, técnica, un populómetro, medir los discursos de acuerdo a si es más o menos populista. Pero eso tenía también un trasfondo teórico y político. Estaban todas anotadas, y entonces si es más populista es antiinstitucionalista, es antirrepublicano, es antiliberal, es antiintelectual, es antidemocrático y sucesivamente. Bueno, en lo que quizás tiene que ver más con el kirchnerismo, hay una referencia que es ineludible. Es decir, si yo quiero tomar el gesto así, digamos, agotado por la realidad de empezar a sacarme de encima los sismos, el que parece insacable, incorrible, inocultable es peronismo. Hay que medir a este proceso, a esta experiencia respecto al peronismo. ¿Qué hizo de distinto? ¿Qué no hizo de distinto? ¿No? Y aparecen los títulos. Entonces, bueno, reprimen obreros en X provincia. Esto es imposible que sea peronista, porque el peronismo
no sabemos de dónde sacar la idea de que el peronismo es el puro respeto absoluto e intocado al obrero, al trabajo. Bueno, no hace falta mucho, no hace falta agregar mucho sobre esto. Pero por otro lado me parece que está bueno utilizar la metáfora de ismo versus ismo o ismo más ismo. Uy, me salió bien. Borra esa parte de Italia. Está bien, eso borrámelo, por favor. Yo te pido, yo voy a hacer la... Disculpen esto, regálame 30 segundos. Yo voy a hacer la gran Motorman. Cuando termina esto, la cámara desaparece, ¿eh? Lo voy a tuitear ahora. Si yo me imagino que debe haber algún turro que está haciendo eso. Tenemos un tuitero escondido. Sí, lo que digo es... Para que más allá sea ismo. Sí. No, bueno, pero eso Es un problema con los ismos. yo propuse la discusión al Con principio. la consistencia de los ismos. Si alguno tiene ganas de discutirlo o no, después digo, mi discusión personal y teórica, la teórica es aburridísima, pero mi discusión personal tiene que ver con eso. Primero con la relatividad de los sismos, porque para mí son unos contingentes, absolutamente precarios y contingentes. Me había pensado más para el final, pero supongamos, kirchnerismo. Si todo va por donde parece que tiene que ir, en algún momento ese ismo se tiene que partir para ser reinterpretado justamente como ismo. Mi amigo, este académico ultra hiper respetado y bien ganado lo tiene, que me avisaba en mayo de 2003 que esto se caía a pedazos, Ahora disfruta de un cargo. No, al contrario, no, Por suerte, lo digo, porque es un amigo tipo mío ultra también. respetado, claro. No se fue tan al carajo. No. El tipo bien, pero me acompañó al funeral de Néstor, lloramos juntos, festejamos un montón de discursos, el otro de más allá, y ahora Pudú es peor que Facundo. O sea, Pudú es lo peor que nos pasó por Facundo. Entonces digo, en algún momento se tiene que, cuando eso se abre a ser relativamente interpretado, puede pasar esto, digamos, o sea, el ismo, perfecto, me homogeniza. ¿Es lo mismo 2003-2007 que 2007-2013? Yo pienso que no. Es más, podría jugarme, este pancito podría apostar a que por ahí 2007-2011 es mejor que 2003-2007. No es por... Uno puede tener opinión sobre eso. Lo que a donde tiene que ir esto es para mí a un proceso de reinterpretación de ese ismo como tal cosa. Entonces, que no quiere decir que pierda la categoría de ismo. Lo que quiere decir es que probablemente se termine transformando en un ismo que funcione de referencia para los próximos ismos. No sé. Pero decía, a mí personalmente me interesa mucho el tema este de peronismo y kirchnerismo. Porque de vuelta, no está en discusión lo que el primer ismo referente, que cataloga, califica, categoriza lo que sucede hoy, no está en discusión. Entonces, si el gesto técnico, que no es revolucionario por otra parte, desde mi lugar, digamos, para nada revolucionario, es bien conservador, es que ese primerismo también tiene que estar discutido y reinterpretado, y también, y está partido. Entonces, ¿cuál peronismo me califica cuál kirchnerismo? Lo mismo, aunque algún amigo, por ejemplo, del que hablamos recién, se enoje, ¿cuál alfonsinismo me sirve para entender al kirchnerismo? ¿El Alfonsín del juicio de la Junta o el Alfonsín del Pacto de Olivos? Esto es para Twitter, obviamente no tiene ningún rigor teórico, ¿no? Pero digo, poner en discusión esos ismos y cómo funcionan en el entendimiento cotidiano y además teórico que tenemos de este tipo de experiencia, me parece algo que puede estar bueno, que puede llevar un montón de años y que puede no servir para nada, efectivamente, como casi todo lo que digo, pero capaz sirve. Por último, vengo bien, me tengo que quedar como 4 minutos. No, te queda menos, pero dale. Pero me habías regalado. Por último, en relación, digamos, al puente entre el eje 2 y el eje 3, que ustedes nos habían comentado, digamos, pensando en estas transformaciones y pensando un poco el futuro. Otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es cuando
En ese sentido es cierto, Twitter puede ser una buena selvita a donde ir a mirar este tipo de cosas. Cuando retorna el mito de la sociedad dividida, una pavada, una completa pavada, pero a mí me sirve para pensar. 2011, para algunos, y compañeros de taxi, es la muestra de una sociedad dividida, 54 contra 46. Yo estudié acá, probablemente eso no sirva absolutamente de nada, pero sinceramente me parece una absoluta pavada, me parece no solamente una pavada política, sino una torpeza teórica. Considerar que dos números, 54 más menos 46, te hablan de una sociedad dividida, y de ahí volvemos a Mallea y al país invisible, yo no lo entiendo, porque de vuelta vuelve a cerrarse, ahora no sobre un ismo, sino sobre un número, incluso ya a llegar al extremo de la letra, ¿no? Porque por lo menos en el 55 vos tenías peronismo y antiperonismo, no tenías anti-P y P. Ahora tenés K y anti-K, o sea, por lo menos en ese sentido lingüístico progresamos, digamos, gastamos menos caracteres. Ahora, entender parte del kirchnerismo, parte del proceso kirchnerista, a partir de un entendimiento posible del peronismo parece bien. Ahora, reflotar torpemente y excesivamente hechos, gestos y procesos del pasado para que sirvan de metáfora a comprender lo que pasa hoy, porque sirven para comprender lo de hoy, pero para lo que viene dentro de, ¿no? Cuando decían, bueno, está sucediendo más o menos lo mismo que en abril del 75. Y bueno, te vas a poner a pensar que eran los mismos tipos. ¿Y quién es López Rega? ¿Zanini? ¿Y quién es? Y así empezás a cancelar si te entran o no te entran unos en otros, pero lo cierto es lo que pasó después. Lo que pasó después fue un desastre. Ahora, más de esa metáfora torpe, lo que sí no me parece productivo es pensar el tipo de antagonismo que se constituyó alrededor de la figura peronista y de la figura de Perón, probablemente, y traerlo a hoy, sí o sí, porque tengo 54 contra 46. Primero porque 46 no existe. O sea, el número el número ya es un acto político. El número es una clausura. Decir 46, no quiero asesorar a nadie del gobierno, decir, mirá que tenés 8 más 8 más 2. No. El tema es que yo tengo que construirlo a eso. Ahora, sinceramente, creo que hay un abuso absoluto de la noción de antagonismo por pensar las cosas que nos suceden, que suceden políticamente en la actualidad. Es decir, para decirlo, digamos, que entrar en 140, el 45 no es el 2003. No hay forma de asimilar un momento a otro. No hay manera. Discursivamente uno puede poner una fecha, construirla y determinarla como número de una frontera política. Perfecto. El 17 de octubre no existía hasta que no lo construiste. Perfecto. Ahora, hablar de antagonismo. Pregunto, si vos me pedís una respuesta, perfectamente te voy a decir, no la tengo, invitame una cerveza y nos vamos. Pero yo lo que digo es específicamente usable teóricamente la palabra de antagonismo. Cierro con esto. Una minutita y una minutita que va solapada hacia las primeras páginas de este hermoso libro. Léanlo cuando puedan, sobre todo primeras páginas. ¿Por qué? Yo me lo había subrayado, pero no lo voy a ver porque la letra está tan buena en la edición que no leo bien yo. Yo me lo había subrayado en algún lado. Bueno, como sea. El punto es, ¿se le viene la cámara? Sí. Perfecto. Afuera pueden comprarlo. Sí. Yo digo, se hará una edición nueva con prólogo de Melo ahora. No. Hay algo dentro de esto que es lo que creo que nos falta.
naturalmente lo voy a pecar de absolutamente parroquial y cerrado a las cosas que uno hace cotidianamente y demás. En algún sentido pienso y siento, porque digamos, no soy una máquina, que nos falta, estaría bueno tener con los años algunas nuevas teorizaciones sobre lo que un límite político es. Con las teorizaciones que tenemos, a las que le temo, algunas de ellas, usar la palabra antagonismo es fuertísimo, es durísimo, ¿no? Un viejo y célebre teórico argentino, radicado en Londres hoy, va a usar la palabra antagonismo, por ejemplo, para otra cosa, ¿no? Para pensar el límite de la objetividad como tal cosa, ¿no? Y cuando habla de partición, de dicotomización, ese 50 contra 46 que algunos levantan por ahí, está hablando de un límite radical. Para que ese límite sea radical, quiere decir que no hay posibilidad de derivación lógica de un campo al otro. Yo digo, ¿es posible hablar hoy de un tipo de sociedad que está partido en dos o casi en dos? Y el límite es específicamente radical. Una teoría del límite político, yo creo que claramente una experiencia como el kirchnerismo con los años nos va a poder enseñar algo sobre esto, tiene que ver justamente con la difusión de ese límite. No estoy contradiciendo la teoría de la radicalidad de Laclau, pero sí, digo, en este tipo de experiencias uno puede pulsar la radicalidad como gesto técnico, como gesto de formación y de homogenización de mi propio campo simbólico e identitario, pero de allí a poder pulsar la radicalidad como forma de no tratar a ese otro que está del otro lado, a mí me parece absolutamente excesivo. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, así como lo veo en el 46, entre el discurso de la Unión Democrática y el discurso de Perón, no me tiren con nada, veo que el límite entre un campo y otro es muchísimo más difuso de lo que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar. Me queda más cómodo entender todo K y anti-K, peronismo y antiperonismo. Me queda cómodo entenderlo binariamente, ¿sí? Pero productivo, no sé cuán productivo puede ser en el largo plazo. Y algo de los 40 deberíamos haber aprendido ya. Te digo, ¿por qué no pensar que estos campos, sus límites son mucho más difusos? ¿Por qué no dejar de asociar ismos contra ismos y no pensar? Bueno, entonces, en el 46 la elección fue la igualdad, Perón, el discurso peronista versus la libertad y el discurso democrático de la Unión Democrática. No. Y ahora es el discurso de la República versus el discurso de... ¿Cuál? Bueno, no sé, uno que le quieran poner. Entonces, eso para mí no contribuye en lo más mínimo. Y sí pienso que, digamos, para cerrar, digo, no me parecería raro que de acá a 5 o 6 años, 10, ponele, tengamos, o sea, no sé quién va a ser el Julio Bárbaro del kirchnerismo, que nos venga a decir en 2025, en 2026, le venga a decir a mi pibe, che, esto es buen kirchnerismo y esto no es buen kirchnerismo. Alberto, pero claro, ¿ves? Bueno, entonces cierro con el ejemplo que tenía, y ahí te robo el último minuto. Digo, lo más parecido a Cipriano que tenemos es Alberto Fernández. Es imposible que podamos traer el pasado así velozmente, como si, porque lo más parecido, increíblemente, que tenemos a Cipriano es Alberto, ¿no? Entonces digo, mientras uno no trae el pasado para explicar el presente constantemente, sí puede atisbar alguna cosa que tenga que ver con el futuro. Y en la medida que yo creo que se abre el ismo actual, este signo en nuestro tiempo para ser rediscutido, probablemente aparezca un Cafiero o un Julio Bárbaro que nos digan en algunos años esto es él o aquel es el verdadero kirchnerismo. Bueno, muy bien. Gracias, Julián. Aplaudimos, ¿no? No se aplaude a los expositores. Es una tradición. Gracias, Tigre. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al ciclo que organizan en el Instituto. Y quiero recuperar justamente la palabra diálogos, que me parece interesante la idea,
básicamente porque el diálogo tiene que ver con aportar algunas certezas y muchas preguntas que son las que van a seguir generando de alguna manera la posibilidad de conocimiento, ¿no? Y le agradezco a Ana y a Germán la invitación porque en nuestro caso nos permite compartir algunos resultados de investigaciones en marcha en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, en el área de antropología política, que es lo que nosotros desde donde venimos trabajando, y gran parte de lo que voy a dialogar con ustedes son resultados de investigación de una investigación particular con organizaciones de desocupados de La Matanza entre el año 2000 y el 2006, y también con las investigaciones que a partir del 2008 y 2009 tengo la responsabilidad de coordinar y dirigir en el Instituto de Antropología, también sobre el área metropolitana de Buenos Aires en temas relativos a la relación entre el Estado y los sectores subalternos. Y como les decía, en el área metropolitana, por suerte me acompañan, que son Felisa y Sara, que son las que más, de los integrantes de nuestro grupo, son las que más están dando cuenta de las transformaciones de este proceso que llamamos kirchnerismo de alguna manera, ¿no? A través de sus trabajos particulares. Y es importante decir que los ejes que nos proponen Ana y Germán para esta mesa, discutir dinámicas organizacionales, tradiciones, transformaciones, etcétera, lo estamos haciendo desde un lugar muy particular, que es el área metropolitana de Buenos Aires, quizás distintas pues en las dinámicas políticas, si nuestros resultados estarían en Jujuy, que algún diálogo tenemos con Jujuy porque Antropología tiene un instituto en Tilcara y estuvimos registrando algunas dinámicas, ahí estaríamos hablando de otra cosa seguramente, y a lo que no me voy a dedicar mucho en este diálogo es a dar cuenta de algunos resultados sobre Ciudad de Buenos Aires, que también tiene su particularidad. Por eso voy a traer más La Matanza como punto de partida, no de llegada, y las investigaciones que tanto Sara como Felisa están haciendo en zona norte del conurbano, o en el caso de Sara acompañando a militantes de la FTB que se incorporaron a áreas del Estado y a la tarea legislativa fundamentalmente a partir del año 2005. Fue una experiencia en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Algo importante para comenzar a dialogar es que justamente yo interpreté que los ejes que Ana y Germán colocaron para esta mesa nos permite compartir como punto de partida, por lo menos tomar distancia de algunas categorizaciones sobre este proceso de la relación entre los movimientos, el Estado, los movimientos y el gobierno, en términos de cooptación, institucionalización o estatización, y su reverso, ¿no? Desmovilización, domesticación, subordinación. Básicamente porque consideramos que son categorías que hacen perder la complejidad de los procesos que están en curso y de los que vamos a tratar de ir dando cuenta. Al menos, pensado en esos términos binarios o en ese tipo de categorías, no habría nada por explicar, o sea, no habría nada por explicar y por discutir, porque estaría la respuesta ya dada. Bueno, los movimientos fueron cooptados, a cambio de recursos se desmovilizan. Los movimientos se institucionalizan. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿De qué Estado hablamos? ¿Cómo se reconfigura el Estado? Etcétera. Son elementos que hasta ahora teníamos muy estudiado cómo el Estado se había reconfigurado en la década del 90 a través de lineamientos de organismos internacionales de crédito, ¿no? Bueno, ¿cómo se reconfigura a través de otras dinámicas el Estado? Son preguntas que nosotros tenemos abiertas y que esta idea de cooptación o institucionalización no nos deja ver o no nos deja avanzar al menos, ¿no? Bueno, como les decía, el caso de La Matanza va a funcionar como punto de partida para ver cómo ya toda la década del 90, los principios del 2000, hay una serie de trazos, hay una serie de dinámicas que van a ir dándole una tonalidad particular a esto que llamamos kirchnerismo, ¿no? Y que esa tonalidad particular, desde donde nosotros miramos, se va a estar dando desde los propios movimientos sociales, de las propias tensiones o de la configuración de esos movimientos sociales. Hay varias líneas para poder entender después lo que se llama kirchnerismo y la particularidad del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿no? Una aclaración quizás para hacer es que tanto los piquetes como las organizaciones de desocupados
no nos interesaron por sí mismos en nuestra investigación, sino que se constituyeron en lugares sociales, donde nosotros pudimos estudiar de manera más pormenorizada cómo se articulaban tradiciones políticas y sindicales, cómo se articulaban políticas y experiencias de vida cotidiana en un área muy particular, que es el área metropolitana y específicamente el Gran Buenos Aires, ¿no? Y echar luz a los vínculos entre los sectores subalternos y el Estado, al menos desde la década del 80, que eso es algo sumamente importante, donde vamos a recalar varias veces en esta exposición, que es la década del 80 en adelante, cómo se van trazando algunos vínculos que tienen perdurabilidad y que le van dando cierta tonalidad incluso al kirchnerismo. Bueno, un primer punto que me interesa señalar, de las conclusiones que funcionan como punto de partida, básicamente, ¿no? Es que las ocupaciones fueron el lenguaje político central de los sectores subalternos durante la década del 80 y el 90 para vincularse con el Estado, ¿no? El corte de ruta fue una ocupación, al menos en el caso de La Matanza, que retoma el modelo de las ocupaciones de tierra en la década del 80. Durante el 80 se ocupan tierras, durante el 90 los pobladores, bajo distintas formas de acción colectiva, van ocupando dependencias gubernamentales, plazas, puentes, para ir demandando el acceso a políticas sociales o para ir demandando distinto tipo de bienes, colchones frente a una situación de inundación, etc. Lo que nos interesa marcar es que la ocupación es la acción central a través de la cual establecen vínculos con el Estado o los resitúan, ¿no? Por lo general, lo que se espera con una ocupación es que bajen los funcionarios, esa es la palabra utilizada, y a partir de la ocupación se iban generando distintas situaciones de negociación que ponían a los responsables de las ocupaciones de cara cotidiana con el Estado, aprendiendo a manejar expedientes, trámites, etc. Ese es un punto importante. La ocupación como un lenguaje que durante la década del 80 y el 90 se extiende y que en Piquete lo expresa en su mayor grado, ¿no? Retomando en el caso del Gran Buenos Aires el modelo y en el caso de La Matanza de ocupación de tierras. Algo importantísimo en este lenguaje político es que la ocupación no solo deslegitima a las autoridades, sino que es la posibilidad para legitimarlas también de acuerdo a las respuestas que ofrezcan. En el caso de La Matanza, esto es sumamente importante porque los piquetes que duraron en el año 2001, aproximadamente 18 días en la ruta, legitiman al intendente de ese momento, que es Alberto Balestrini, que va a jugar un rol central en la estructuración del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alberto Balestrini va a dar respuesta, o sea, va a inscribir el piquete dentro de una dinámica de relación en el caso de La Matanza, donde la pobreza, el conflicto, etcétera, eran como elementos centrales para negociar con otras instancias de gobierno, ¿no? Acá no me voy a detener en el lugar que tuvo Alberto y Fernando Espinosa, que es el actual intendente, en los piquetes de ese momento, pero jugaron un rol importantísimo, no solo como interlocutores entre quienes ocupaban rutas y dirigentes provinciales y nacionales de gobierno, sino que lo que nos permitió analizar a través del rol que tuvo el gobierno municipal ahí fue algo sumamente importante, que en la literatura sobre piqueteros no había estado del todo dimensionado, porque la literatura de piqueteros se contraponía el conurbano con el interior del país, ¿no? Las pobladas con la inscripción territorial de la protesta. Pero el conurbano no es igual. El conurbano tiene una diferenciación sociohistórica sumamente importante que sigue operando en las dinámicas políticas. O sea, el conurbano se constituye en tres momentos muy distintos: zona sur, zona oeste y zona norte, y la manera que tienen de imaginar el peronismo es totalmente diferente. O sea, La Matanza se inscribe, la imaginación histórica de La Matanza se inscribe en el peronismo en el momento de resistencia peronista. Entonces, todos los discursos de los funcionarios gubernamentales de La Matanza, al menos en el 2001, hacían hincapié en una matanza movilizada, en una matanza resistente, en una matanza de la resistencia peronista. Y los archivos históricos de La Matanza volvían a poner eje en el 2001, 2002, ¿no? Los archivos oficiales
en que La Matanza entra en la historia del peronismo por su constitución socioespacial también, en el momento de la resistencia peronista. No son quienes hacen el 17 de octubre, como lo hace Berisso, Ensenada, etcétera, sino son quienes resisten con el peronismo. Y esto fue sumamente importante en el 2001 y fue sumamente importante para llegar al mercado central en el 2003 y dar el apoyo a la candidatura de Néstor Kirchner. La Matanza es la primera y es desde ahí donde se organizan los actos de esta reconversión de la movilización en términos muy particulares ya en ese momento, ¿no? Otro elemento que ponen en juego los piquetes también es la variedad de actores que estaban en un proceso de alianza sumamente importante en La Matanza, ¿no? No eran solamente las organizaciones de desocupados más famosas, Corriente Clasista y Combativa y Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, sino que también estaban, soy antropóloga social y no arqueóloga, esto parece arqueología, estaba el prepaso, pero bueno, estaba el prepaso de La Matanza, que era muy particular, no era el prepaso de Ciudad de Buenos Aires, eran todos dirigentes gremiales y barriales, donde ellos habían estructurado todo un sistema territorial a través de comisiones pro luz, pro agua, etcétera, que participaban en ese momento de los piquetes, y que incluso ellos, la participación en los piquetes como dirigentes de ATE, como dirigentes de SUTEBA, el gremio docente, ¿no? Y como militantes del prepaso, era para cuestionar en ese momento el gobierno de la Alianza, a quienes ellos habían apoyado con su militancia por estar traicionándolos en las respuestas que daba la desocupación, ¿no? Entonces había también, y esto es sumamente importante, porque va a ser un punto de reclutamiento de la FTB para ocupar cargos legislativos, para conformar equipos cercanos a los legisladores, que son los militantes de comunidades eclesiales de base, que también desde la década del 80 tenían un peso sumamente importante en La Matanza, quienes van a ser, muchos de ellos van a ser convocados para asumir estas tareas dentro del Estado en este nuevo momento que se abre con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Y algo también importante de este primer aspecto que quería comentar del lenguaje de las ocupaciones es que a través de las ocupaciones hay una imaginación del Estado, una experiencia y una imaginación del Estado en tanto interlocutor de demandas y una relación con el Estado en términos de confrontación, ¿no? Básicamente en ese contexto hasta el intendente confrontaba con otros niveles de gobierno. Eso se desplaza, ese sentido de confrontación se va desplazando durante la última década, salvo con otras organizaciones, como el caso de la Corriente Clasista y Combativa, etcétera, pero este sentido de confrontación se va desplazando y va apareciendo una imaginación más compleja del Estado. No es que la de confrontación no sea compleja, sino van apareciendo otros significados y otras experiencias de relación con el Estado. Esta idea de un Estado que viene a recuperar derechos perdidos, o sea, la idea de que antes los derechos se arrancaban desde la ruta, hay una idea de recuperación, el rol del Estado recuperando derechos perdidos, y aparece también una imagen del Estado más desagregada que en la década que en el momento de los piquetes, una imagen del Estado más desagregada, en instancias locales, provinciales y nacionales que están en tensión entre sí. O sea, esto si bien se expresa a través de la derrota en las PASO de manera más contundente, esto siempre estuvo presente, ¿no? Estas instancias que estaban tensionándose y que incluso a través de distintas acciones aparecían enfrentadas entre sí. Un segundo punto que me interesa señalar, una segunda conclusión que también funciona como punto de partida para localizar algunos problemas más que respuestas sobre el kirchnerismo, es un abordaje de los sujetos en sus tramas de vida histórica y cotidiana, ¿no? Básicamente la pregunta que nosotros nos hacíamos en ese momento era, bueno, ¿cómo inscribir, dónde inscribir la participación en piquetes y organizaciones desocupadas? ¿Cómo inscribirla en la vida de las personas? Y algo compartido, que la vida no se agotaba en hacer piquetes, ¿no? Eso que todos sabemos. Entonces, acá había como elementos interesantes. Uno era un estudio de trayectorias, donde dentro de las protestas en La Matanza había distintas trayectorias, algunas de ellas
que sentían a la década del 90 como pérdida, básicamente, quienes habían migrado a La Matanza en la década del 40 o 50, que habían conseguido un lote por loteos populares, que tenían acceso educativo, calificación laboral, que a través de los convenios laborales habían llegado a obtener mayores niveles salariales. Ahí había una percepción de la década del 90 como pérdida, ¿no? En cambio había otras personas que por otro tipo de trayectorias no sentían el 90 como pérdida, sino como el achicamiento de un rango de opciones. Eran personas que definían su vida como maneras de arreglárselas, ¿no? Mujeres, jóvenes, o personas que no habían tenido una relación tan estable con el trabajo, que veían al 90 no como algo totalmente traumático, sino como, bueno, se achicó la manera de opciones para seguir arreglándomelas. Después podemos dar más detalles sobre esto. Y, por otro lado, lo que planteábamos, la idea de que la participación en organizaciones de desocupados, aparecía como una dimensión más dentro de la vida, donde las personas repartían su tiempo concurriendo a iglesias evangélicas, a las comunidades eclesiales de base, apostando en partidos de fútbol y en campeonatos de los dos equipos en los que se divide La Matanza, que es Ferrer y Almirante Brown. La cuestión que estaban hablando, para no quedar tan afuera del Huracán y River, por lo menos. La parte yo viví en La Matanza 40 años. Sí. Y aparte Almirante Brown no está en la misma división de La Matanza. No sé por mis hijos mellizos que son de Huracán. Ah, sí, muy bien. Es húmedo, mira. Muy bien, Virginia. La próxima te invitamos a vos y no a la gallina esta. Bueno, y la idea de que, bueno, la vida no se agotaba en el piquete, que tenía todas estas dimensiones básicas, una muy importante que era los desvelos jurídicos, el ingreso de prisiones, y las familias cómo tenían que ir siguiendo esos casos judiciales, básicamente, sobre todo las mujeres, ¿no? Y bueno, varios de estos problemas lo tomaron las organizaciones al organizar letrados populares para poder seguir estos casos, o para enfrentar situaciones de violencia doméstica, cómo se iba gestionando la vida, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas que surgen acá es cómo estos procesos, cómo la idea de que la vida de las personas es una idea más compleja de sujeto, ¿no? Que la vida de las personas se jugaba en distintas dimensiones al mismo tiempo, que era muy difícil hablar de un proceso de conversión hacia el piquetero, porque lo eran, pero a la vez eran otras cosas también. Bueno, ¿cómo se fueron desplazando hacia estos otros espacios que se van formando en la década bajo gobiernos kirchneristas, ¿no? ¿Cómo van siendo interpelados por estos nuevos espacios y cómo se van desplazando? Por otro lado, una idea fuerte que ahora la voy a desarrollar más, es que gran parte de la vida política se hace a través de las políticas desde la década del 80. Las personas van ingresando a la política a través de las políticas en los barrios. Entonces, bueno, cómo las políticas que acentúan básicamente el componente de cooperativas a partir del 2003, lo que nosotros registramos también es que hay un peso mayor de las personas que en los momentos de los piquetes planteaban formas de arreglárselas, ¿no? Como los obreros por ahí que tenían cierta calificación, bueno, ya en el 2004-2005 las personas que tenían determinados oficios no estaban ya dentro de las organizaciones de desocupados, habían vuelto a algunos talleres o fábricas en el caso de La Matanza, y las cooperativas por lo general se estaban componiendo de personas que tenían marcados procesos de sufrimiento social, o sea, jóvenes con muchos problemas de incorporarse al mercado laboral, mujeres que habían sentido la experiencia de haber estado con los movimientos desocupados como una instancia de socialización y aprendizaje también, ¿no? Que seguían vinculadas con las organizaciones en ese momento, que ya no eran organizaciones de desocupados a secas, ¿no? Muchas ya eran líneas dentro de espacio kirchnerista, como se puede denominar. Y la tercera conclusión y última de esta investigación, que me gusta retomar como punto de partida para seguir localizando problemas, es la que anticipé, el peso de las políticas, ¿no? Las políticas
desde la década del 80 como un componente central de ingreso a lo que se define como esfera política, para llamarlo de alguna manera. Y acá quiero hacer una aclaración: nosotros no estamos entendiendo la política solamente de una manera sistémica, como fases de diseño, implementación y evaluación. O sea, para nosotros las políticas, tomando Foucault, tienen que ver con procesos de subjetivación y sujeción por un lado, pero considerando la particularidad de América Latina, las políticas también son el resultado de correlaciones de fuerzas y de luchas históricas. En ese sentido, retomamos esta complejidad que traen las investigaciones europeas de no verla solo como una fase sistémica, sino de ver que sus impactos son muy difíciles porque actúan sobre el sujeto y la subjetividad y complica cualquier diagnóstico, sino también la estamos viendo como resultados de fuerzas sociales, de luchas sociales. Y acá vamos a una dialéctica muy particular en América Latina, que es construir con y contra el Estado. Las políticas son un elemento fundante en esa dialéctica, ¿no? Sobre todo después que mutó el terreno de las alianzas políticas a partir de la última dictadura militar, ¿no? Las bases más asalariadas, etc. Entonces, ese es un punto importante. Y atender a las políticas nos marca, por un lado, una generación nueva de militantes que se incorporan en la década del 80 y que van a dialogar con los militantes de larga duración que vienen del 70 o de antes. Y estos militantes que se incorporan en los 80 son vistos, de acuerdo a la literatura, o como referentes, o como punteros, o depende cómo los mire el autor. Pero lo que nosotros queremos marcar son militantes que se incorporan en los 80 bajo una modalidad muy particular que tiene que ver el manejo con las políticas, ¿no? El manejo de las políticas, y que tiene que ver con distintos momentos. Uno de ellos es que muchos de los que se incorporan a la política a partir del 80 lo hacen en los barrios de Gran Buenos Aires a partir de las ocupaciones de tierra y a partir de la urbanización de esas zonas. Al urbanizar esas zonas entran en contacto con políticas o de extensión del transporte público, de armar escuelas, de armar centros sanitarios, de políticas alimentarias que el Estado argentino extiende de sobremanera desde la década del 80 para paliar la crisis y a los jefes de hogares ocupados. Piensen en el programa PAN, que llegó a 1.300.000 familias, el programa País en la provincia de Buenos Aires, etcétera, que contemplaban instancias comunitarias de distribución de alimentos, etcétera. Obviamente esta experiencia se potencia con lo que fueron los programas de ocupación transitoria, como el Los Trabajar y Jefa y Jefa de Hogares Ocupados, y cómo el trabajo de estos referentes de alguna manera es transformar a las políticas en objeto de demanda y extender el alcance de las mismas hacia la población a través de la acción colectiva, ¿no? Entonces, este trabajo con las políticas me parece que es algo que tiene una continuidad hasta la actualidad en los barrios populares, ¿no? No son políticas, hay un lenguaje que tiene que ver con los proyectos, con los beneficiarios, etcétera, que perdura de alguna manera, aunque no sean políticas financiadas por el Banco Mundial, y que se refuerza de otra manera con la construcción de cooperativas para viviendas, para saneamiento urbano, para la conexión de agua potable, etcétera, ¿no? Y cómo se componen esas cooperativas, cómo se van relacionando con esas políticas y cómo pasan a gestionarlas colectivamente. No sé cómo ando de tiempo para cerrar. Sí, cerrar. Voy, dale. 5 minutos te tomo Dale, para cerrar. 3 cuestiones que tienen que ver con... No, después vuelven a intervenir, lo que Sí. pasa es que si no nos quedan... Titulo 3 cuestiones nada más y después volvemos. Una, quería plantear más las investigaciones de las chicas, lo que estuvimos viendo. Una es la incorporación de los movimientos sociales a las áreas del Estado. Ese es un punto que nos interesa, y cómo la FETV va a poner en juego una idea de democracia popular. Después podemos hablar de esto de democracia popular
pero que tiene que ver con cómo ellos ya venían inscribiendo sus prácticas dentro de lo que denominan una tradición nacional popular, ¿no? Les puedo dar detalles, incluso discursos del 2003. El otro elemento es que esa incorporación al Estado y a la labor legislativa no es una incorporación automática, no es una incorporación donde ellos entran y a través de su entrada consiguen recursos o consiguen logros de manera mecánica. O sea, cuando ellos ingresan al Estado, son sometidos a los tiempos burocráticos, a los ritmos burocráticos del Estado, esperan en las oficinas como espera el que va a hacer trámite y la manera que esperaban desde el 80, a través de esta relación con el Estado. El otro elemento es cómo se conformaron esos equipos que van de los movimientos sociales que empiezan a tomar parte del Estado, quiénes son convocados dentro de los movimientos para tomar parte del Estado, cómo van a recrear colectivos para la acción, o sea, van a tener que desmarcar la cuestión de ser piqueteros y van a tener que recrear la idea de vecino, la idea de asentado y a través de qué tipo de actividades lo van a hacer, que ya no van a ser estar en la ruta, sino una serie de cuestiones que estamos registrando. Y la idea de pelear fondos públicos, presupuestos, etc. Y un último elemento que me interesaba dejar colocado para discutir es el peso que, o sea, cuando entran también al Estado, al mismo tiempo que entran a un puesto estatal, etcétera, era entrar en determinado momento a tratar de equilibrar el peso del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Entonces entraban a una pelea complicada y en distintos niveles, ¿no? Donde las organizaciones jugaban un papel importante en un momento. Y cómo todas estas tensiones van a ser procesadas ritual y simbólicamente. Hay un peso ritual y simbólico de determinadas banderas, de filiaciones con Venezuela o con otros lugares que se van a poner en juego cuando juran una banca o cuando inauguran obras en los barrios, y esa ritualidad va a tener que ver con la pertenencia de la organización, pero va a tener que ver con contener una disputa muy profunda con los gobiernos locales y con otras líneas del Partido Justicialista, porque estaban todos en esas inauguraciones, pero acá el ritual está funcionando no solo como un ritual de pertenencia, sino como contenedor de tensiones, que esas tensiones no se abran, que se van a terminar abriendo en determinados contextos electorales, pero que toda esta tensión ya estaba insinuada y contenida ritualmente, para llamarlo de alguna manera. Las tres últimas cuestiones es cómo repensar este Estado a través de esta incorporación de los movimientos, cómo repensarlo no solo en términos de expertos, de técnicos, como una línea de las ciencias sociales muy interesantemente lo viene haciendo, sino también qué lugar van a ocupar estos militantes en repensar ese Estado, y no solo ellos, sino las personas que eran de arte, que fueron transformando su lugar en el Estado también en un puesto de lucha, no entrando, pero sí resignificando su lugar en este contexto, ¿no? Y por otro lado, un poco era desmarcar esta idea de alegría, ¿no? La idea de militancia como alegría, de la militancia como de este momento como un momento de alegría, de explosión de la militancia, porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con estos profundos procesos de sufrimiento social? O sea, ¿qué pasa con estos sectores que a veces aparecen categorizados como niní, etcétera? ¿Qué pasa con ellos? ¿Alcanza esta idea de alegría o esta idea de militancia como alegría o solo cifras para dar cuenta de su experiencia en este tipo de procesos, ¿no? Eso era lo... Bueno, gracias a Ana y a Germán por la invitación. Yo escribí lo que iba a decir para tratar de ser bien puntual con mis argumentos. Y le puse un título a la intervención que después de pensarlo mucho, desde que nos invitaron los chicos, no encontré otro que no sea volver a una vieja referencia literaria, y es La fiesta del monstruo de Bioy y Borges, ¿no? Pero me interesaba por dos motivos. Intentar pensar lo que lo escribí al final de la intervención, lo volví a reescribir. Y es
Por un lado, esta idea de retomar una metáfora con fines metodológicos y no como una analogía. No volver a pensar el kirchnerismo desde la fiesta del monstruo, sino como dos metáforas que están ahí en el título. Y una es la idea de lo monstruoso, ¿no? Y la idea de lo monstruoso para describir el fenómeno es interesante porque habla de una concesión en la imposibilidad de pensar, una cosa que se ubica por fuera de nuestros registros comprensivos y aparece en la literatura sobre populismo bajo otras metáforas, espectro, fantasma, ¿no? Intentando dar cuenta de algo que no tiene forma, algo que se nos escapa. Pero no voy a hablar fundamentalmente de populismo, sino más bien me interesa otra dimensión, por eso el título se complementa con el kirchnerismo y lo nacional popular. ¿Por qué? Porque la otra palabra clave del título es fiesta, y me parecía que ahí sí había una concesión comprensiva por parte de Borges y de Bioy a ese lugar de la fuerza simbólica, ritual, que decía Virginia recién, lúdica y consagratoria que tiene esa idea de fiesta. Entonces, la fiesta del monstruo es el título y el subtítulo sería el kirchnerismo y lo nacional popular. Aclaro lo conjetural y a la carrera de lo que voy a presentar y fundamentalmente esta idea de dialogar, ¿no? El kirchnerismo como proceso y como sujeto ha marcado la controversia de las últimas décadas, ¿no? Los 10 años de gobierno y un nuevo vaticinio de fin de ciclo, como en 2008 y como en 2009 y como de sus orígenes, se conjuga además para revisitar la cosa maldita. El clima de época marcado por el discutido giro a la izquierda de la región y la contemporaneidad de ciertos desarrollos intelectuales, fundamentalmente la teoría del populismo, enriquecen y complejizan un debate que como un juego de espejos se vuelve infinito. Yo quisiera tomar de esos espejos infinitos del kirchnerismo como proceso y como sujeto una pequeña entrada para discutir y para plantear más dudas que certezas. La pequeña tesis que quisiera sostener acá es que una de las consecuencias de la irrupción kirchnerista, o mejor dicho, del devenir kirchnerismo, lo escribí a la mañana, así que comparto la idea de devenir con Juli, radica en reposicionar en ese devenir kirchnerismo lo nacional popular como imaginario, político y cultural. Esto, si concedemos una liviana distinción entre lo político y lo cultural, podría ser un dispositivo retórico de lo nacional popular, pero debería hacer aclaraciones acerca de el uso de la categoría retórica como un aspecto constitutivo y performativo, ¿no? La anotación esta sobre la reposición de lo nacional popular recupera al menos 3 ejes que planteó Germán y Ana en la convocatoria. Uno es los modos de recreación de las tradiciones políticas, el segundo, continuidades y rupturas de las formas políticas, y el legado del kirchnerismo. Esto, por supuesto, no agota el proceso, pero ayuda a comprender una de las dimensiones insoslayables del fenómeno kirchnerista. Y nos acerca a un tema que quisiera situar para el debate: el problema de las identidades y las subjetividades políticas en la Argentina contemporánea y su vínculo con la construcción y concreción de proyectos emancipatorios, de justicia social, de liberación, como le queramos llamar. No se trata entonces de reparar en lo obvio de ciertos elementos de la tradición nacional popular en el kirchnerismo, y pienso el kirchnerismo más allá del discurso de Néstor y Cristina, aunque ellos sean significantes y enunciadores privilegiados, sino de abrir la discusión sobre los modos de producción de las identidades populares y los sujetos populares, tanto en su forma como en su contenido. Esta cuestión atiende tangencialmente a un problema teórico derivado del desbalance entre la enorme teorización sobre el populismo y una notable menor atención a la conceptualización de lo nacional o guión popular. El fuerte énfasis en el populismo como lógica y las formas de movilización son quizá un síntoma de, otra vez, el peronismo. La elegancia teórica de lo formal contra la discontinua y, por qué no, contradictoria dinámica del contenido. De alguna manera, la sombra que nos acompaña es el vínculo heterogéneo entre lo teórico y sincrético en lo histórico, entre populismo y lo nacional popular. Aunque hablar de lo nacional popular supone una alusión y también una ilusión al peronismo, no lo agota. A partir de una entrevista a Germán Abdala, Carlos Altamirano, donde Abdala decía que el peronismo que ellos intentaban expresar a principios de los 90 era solo un dato histórico, Altamirano escribe: si la acción política, en el 92, ¿no? Si la acción política y social debe proseguir, el horizonte ya no puede ser el del rescate del peronismo esencial, ¿no? La misma línea de alperismo. Se trata de una elección difícil, expone la intemperie y a las incertidumbres de la búsqueda sin garantías y sin la expectativa de una mayoría que ya está allí, aunque sea latente. Otros pensarán que se trata de un paso demasiado aventurado, dice Altamirano.
que no está dicha la última palabra, que es preferible seguir cultivando la expectativa mientras se guarda la memoria del 45, de la resistencia, del 73, del legado nacional popular, oteando la aparición de alguna nueva señal de que todo puede ser, de que alguna vez puede recomenzar, ¿no? La primera parte de la afirmación de Altamirano guió la política de ciertos tramos de aquellas herencias nacional populares encabezadas por Chacho Álvarez. La herencia del peronismo plebeyo era más parte de la historia biográfica y un dato histórico, como decía Abdala, más que parte de un proyecto. Por otro lado, los movimientos sociales de los años 90 se formaron en gran parte por fuera de esa matriz nacional popular, aunque sus restos habitaron experiencias como las de algunos MTD, recién Virginia hablaba de ello, en la CTA, en colectivos de derechos humanos, y fundamentalmente las subjetividades subalternas que se empeñaban en registrar el Estado como garante de derechos y esa relación compleja con el Estado. Sin embargo, las retóricas de los movimientos sociales, al menos de sus dirigencias, sí se alejaban de esa matriz más nacional popular, con sus liturgias, sus símbolos. Incluso en el 2001 parecía haberse barrido todos esos resabios y los nombres propios de la política, y con ello también, por cierto, se negaba cierta historicidad de lo político. En ese contexto, en mayo del 2002, las palabras proféticas de Nicolás Casullo, ¿no? Donde Casullo dice: Kirchner busca resucitar esa izquierda sobre la castigada piel de un peronismo casi concluido después del saqueo ideológico, cultural y ético menemista. Convocatoria kirchneriana, por lo tanto, a los espíritus errantes de una vieja ala progresista que hace mucho tiempo pensaba hazañas nacionales y populares de corte mayor. Es imposible no notar la ausencia del ismo, ¿no? Casullo habla de kirchneriana, y es que todavía no había nombre para esa cosa, y esa cosa no había devenido en ese ismo. Y tampoco se puede dejar de mencionar esa relación con los lenguajes noventistas, que habían perdido la evocación de lo nacional popular en la búsqueda desesperada del progresismo y su sujeto, la gente. En mayo del 2003 asume Kirchner, y unos días después Feynman se ocupa de reforzar esa línea planteada por Casullo y reinscribir en esa tradición de la izquierda peronista la aparición de Kirchner, y el espectro adormilado de lo nacional popular comenzó a despertarse, a veces remolonamente y a veces jacobinamente. Y tal vez ya se haya puesto en marcha en mayo del 2006, cuando Kirchner empezó su discurso diciendo: y al final un día volvimos. Por supuesto que la invocación a los del 73 es directa, pero también, ¿por qué no aquellos que habían firmado en el 85 esa solicitada ¿por qué nos vamos?, publicada en Unidos? Y un volvimos incluso de los que nunca se fueron. Así, cuando las intervenciones teóricas de Germán y de Laclau y la respuesta de Portantiero y de Ípola, o los debates de controversia sobre populismo, lo nacional popular, parecían dato de la historia, las nuevas viejas polémicas sobre los alcances de la experiencia populista resitúa en una clave mucho más rica la controversia entre el populismo y lo nacional popular que aquella literatura que había avanzado bajo el mote de neopopulismo en los años 90. Los debates, en efecto, ya no son por la continuidad o contradicción entre populismo y socialismo, pero sí se reeditan en la pregunta por la relación entre populismo y democracia, así como la conformación de formas de movilización y sujetos políticos. Y luego de gobiernos populistas, las consecuencias sociales, políticas, culturales sobre las comunidades. Allí creo que nos encontramos con uno de los legados del proceso kirchnerista. Tenía que haber tomado después. Lo nacional popular en el plano cultural, como una dimensión obviamente también política, pero quería distinguirlo de las políticas, ¿no? Para no entrar en esa discusión si las políticas del kirchnerismo son nacionales y populares. Sí me interesa recuperar esa dimensión cultural simbólica de la tradición nacional popular. Y no solo esta reposición, no solo por voluntad nacional estatal. ¿Se acuerdan que el debate entre Portantiero y Ípola con Laclau era acerca de lo nacional estatal versus lo nacional popular como dos formas distintas de interpretar el peronismo, ¿no? Pero no me refiero solo a esa voluntad nacional estatal de establecer ciertos terrenos simbólicos como políticas públicas, sino también de un dispositivo de producción de sentidos que incluye al Estado, desde los actos del Bicentenario hasta Paca Paca y Encuentro como dispositivos de producción de sentido. Espacio de articulación que produce el discurso, pienso en Capusotto y con Pita Rodríguez, que aparece a partir de esa interrelación, reponiendo el discurso nacional popular, símbolos, prácticas, gestos, y una multiplicidad cuasi rizomática de blogs, revistas, personalidades que van desde Maradona hasta el Indio Solari, y agrupaciones que producen y reproducen trayectos de ese imaginario nacional popular. Estas intervenciones cambiaron ciertas formaciones discursivas, en el sentido Foucaultiano, ¿no? La marcha peronista
pudo ser cantada en ámbitos en los cuales antes había sido excomulgada, Jauretche podía ser citado, y el peronismo tensionar al neoliberalismo y ya no ser solamente su vehículo. Beatriz Arlo y Maristela Svampa, dos que no pueden ser acusadas de cooptadas ni de kirchneristas, desarrollaron, me parece que dos conceptos, o los esbozaron más que los desarrollaron, que me parecen claves para repensarlo. Sarlo habla del dispositivo kirchnerista como cierta regularidad en la dispersión de la enunciación performativa CAC, que va desde el movimiento bloguero peronista hasta 678, digamos, y Svampa habla de peronismo infinito. Detrás de esas dos casi concesiones, a veces más como lamento, está esto que me gustaría recuperar, y es el escenario trastocado por esas múltiples intervenciones y la posibilidad de reconfigurar un nuevo escenario en el cual lo nacional popular se reactiva. Lo nacional popular ha sido una ficción orientadora de ciertas políticas, o al menos ha ofertado un espacio simbólico en el cual inscribirlas: nacionalización de YPF, estatización de fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ha significado la reactivación de una superficie de inscripción, de lenguajes, liturgias y mitos con el trasfondo del peronismo, pero que nos habla, a riesgo, de la única experiencia con componentes identitarios del escenario nacional. En esta dimensión abierta de lo nacional popular es lo que permitió resignificar demandas, articularlas, desplazarlas y disputarlas, esas demandas que habían sido arrojadas fundamentalmente frente al neoliberalismo. Pero también desde esa matriz, desde esa reactivación imaginaria, se ha podido potenciar demandas tibias, como el matrimonio igualitario, la ley de medios. Tibias en el sentido que no estaban instaladas por su propia fuerza, no fueron arrancadas al Estado, sino que fueron reinscriptas en una matriz nacional popular. Creo que también la política de derechos humanos supone esa heterogeneidad que es reinscripta y traducida y reapropiada por el dispositivo, el discurso, el kirchnerismo como fenómeno. Esto extiende y tensiona los límites tradicionales de lo nacional popular, por eso no me quería limitar al peronismo como imaginario. Creo que los puntos peronistas toman como consigna para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, ¿no? Y esa inscripción de una estrofa o apenas una frase de la marcha para plantear una demanda, de inscribir una demanda heterogénea en el discurso nacional popular, me parece que es clave. Todo sujeto es un sujeto mítico, dice Laclau retomando claramente a Gramsci. Y el peronismo es la máquina de hacer mitos. Ya que hoy es el cumpleaños de Charly García, podemos hacer la analogía con la máquina de hacer mitos. La figura de Kirchner intervenida, por ejemplo, en el Nestornauta, que también está ahí en la tapa del libro de los chicos, se va acoplando a ese arsenal, a ese repertorio mítico del peronismo. Aquello que Altamirano decía que quizás estaba guardado en la memoria, las épicas nacionales y populares latinoamericanas, fueron puestas a rodar al tiempo del devenir kirchnerista. La reactivación de un imaginario nacional popular estadocéntrico, cuando este parecía, usemos una palabra fuerte, desaparecido. Esta dimensión imaginaria, y allí la apuesta, creo, de los que vemos con simpatía o empatía este proceso, es la que nos lleva a hacer preguntas incómodas para nosotros mismos sobre las potencialidades y las limitaciones del kirchnerismo como proceso político. Aquí preferí centrarme en las dimensiones del kirchnerismo como devenir sujeto, devenir una identidad, y para ello el relato es clave, y lo dice Riquerno 678, ¿no? Ese relato, esa identidad narrativa, esa posibilidad de establecer ciertos cierres precarios, tendientes a ser subvertidos, pero que ayudan a estabilizar un entramado simbólico, es algo clave para poder comprender las condiciones actuales y las condiciones posibles futuras del kirchnerismo. El único sujeto con potencialidad popular, diría así para provocar, que reclama en ese acto también soberanía para decidir sobre el conjunto de la comunidad. Solitario sujeto, si no confundimos sujeto con actor, ni proyecto con programa. Si el sujeto se expresa en la capacidad de disputar las reglas de juego, mientras que el actor las juega. Y si el proyecto es la inscripción de un futuro contenido en el presente potencial, para usar la expresión de Hugo Semmelmann, entonces gran parte de lo que será la historia depende de esa intervención política del kirchnerismo como sujeto. Incluso como parte de la historicidad de futuros sujetos post-kirchneristas, que no podrán soslayar, como se ha intentado, el imaginario nacional popular. No podrán hacerlo simplemente porque la conformación de los sectores populares en la Argentina y las memorias de sus luchas, sus mejores años, está atravesada por ese imaginario y por lo tanto es co-constitutivo. Pensarlo dándose requiere
pensar en gerundio. Asumir la contingencia implica desdeñar, no implica desdeñar la temporalidad condicionante de los procesos en curso. Intervenir, solo se puede intervenir desde el siempre imposible presente. Creo que con el kirchnerismo pasa algo de eso, y la pregunta por sus dimensiones como sujeto político obliga a interrogar los aspectos imaginarios, que siempre están en disputa, al menos si creemos, como creo, que la sustentación de un proceso de cambio social no puede prescindir de la conformación de identidades colectivas, populares y democráticas. Bueno, abrimos espacio para preguntas. Si les parece, podemos hacer varias preguntas, así. Sí. Hola, soy Marta Estudio de Derechos Urbanos. Yo tengo una pregunta para Virginia en relación al territorio, digamos. No lo planteaste como alternativa o como concepto, pero yo creo que una de las cuestiones que caracteriza esta década y que es un clivaje que viene de los 80 y que vos lo presentaste en relación al piquete como forma para ocupación, como forma de acción colectiva, es la territorialización del conflicto de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco ¿cómo se juega eso, ¿no? La variable territorio en esta constitución del sujeto kirchnerista, o del kirchnerismo como sujeto del que hablaba Julián, ¿no? Para Julián, algo que también tiene que ver un poco con esto, ¿cuáles serían? ¿De dónde, cómo hibrida el kirchnerismo sus formas de ser política? ¿No? ¿De dónde, cuál es su repertorio en todo caso? Y su repertorio es un repertorio, digamos, dentro de esto que vos llamás la nacional popular, bueno, ¿cuáles son las características de esta forma? Julián, están al revés, entonces Estamos al revés. Somos al revés. Sí. Yo los copié de la... ¿Está bien? Sí. No. Perdón. Ninguno de los dos se ofende, ¿no? Más creo que a mí me va mejor que a él. Tendría que estar riquera la grabación retamoso, yo creo que. Sí, como le vale, sí. Sí, claro. Bueno, esa... Después me escribieron. Sí, dale. Bueno, te voy a preguntar. Presentate. Bueno, soy Cristian Acosta. Seguridad de Formación Política. Bueno, la pregunta que me surge a mí es lo que estaba hablando Julián principalmente. Yo, ¿no? Julián. Que esa relación entre populismo y peronismo, que, bueno, que ya va a venir otra relación, que es esa pregunta, esa cuestión en que todo populismo, o sea, que el referente esencial del populismo termina siendo el peronismo, de un lado, positivo o negativo, y que eso es una matriz que se mantiene constantemente y que ya hemos hablado también, que incluso yo vi en trabajos como de grupo o cosas así que siento que se mantiene. Y que esa relación entre el peronismo y el populismo también termina siendo, bueno, en todo el rescate de la teoría del populismo y como su relación de la democracia, en cierto sentido, como una, no defensa, sino como una reivindicación de la categoría, como termina también siendo que la identidad populista es algo benévolo per se, ¿no? Como una identidad populista, y que el kirchnerismo entonces configura identidades populistas, por eso, por ende, o lo que sea, por eso el kirchnerismo es bueno, democrático, beligerante, construyente. Eso principalmente. Como que podríamos salir de esa matriz, de esa matriz ahora no pensar como el populismo es lo negativo, sino ahora como salir de la matriz de pensar que el populismo es algo positivo, ¿no? Y que no se cuestionen esas identidades populistas que se construyen. Supuestamente, si el kirchnerismo llega a construir identidades populistas,
si se puede salir de que son ¿Puedo decir algo para no olvidarme? Y por último, Porque eso es tremendo, ¿no? Esto es un diálogo. Esto es un diálogo, pero lo gobierna. Es un diálogo, pero no lo gobierna. ¿Cómo se gana? Mira, por todos los minutos que le afané recién y te lo sigo afanando, te estoy hablando. Yo no avanzaría conociéndola en tu empresa. hace también plantear al final que era como la cuestión del antagonismo y ese uso tal vez abusivo de la categoría, pero hasta qué punto ese límite radical del que se habla recurrentemente, que se toma en cuenta de eso, no está obliterando, por así decirlo, la violencia como tal. ¿No? ¿Hasta qué punto esa relación de límite y de un país dividido, bueno, el límite dividido, hasta qué punto, bueno, lo pienso como colombiano, o sea, bueno, como de la violencia como tal, de la eliminación del otro, hasta qué punto ese límite, ese antagonismo, o sea, ¿cómo se puede hablar de un antagonismo radical si no hay la eliminación del otro? O se puede pensar un antagonismo radical sin la eliminación del otro. No te contestes. No, dale. Gracias. Dale, María. Bueno, en principio la verdad me pareció muy interesante. Tal vez los diálogos hubieran sido interesantes también con personas que piensan el kirchnerismo desde una perspectiva un poco más externalista, digamos. Me parece que hubiera sido interesante, ¿no? Justamente por esta construcción de aristas disímiles, y en ese sentido algunas cuestiones para pensar. Por ejemplo, un elemento que me parece interesante es cada uno de los momentos que tuvo el kirchnerismo, tratar de pensar por ahí el conflicto del campo encomillado como un momento particular, en donde vuelvo a preguntarle, si yo estoy al derecho y vos estás al revés, a Julián sobre la noción de antagonismo, digamos, si habría algún momento en donde esta noción puede tener una capacidad mayor, digamos, en términos analíticos que en otros, y pongo ese hito como un momento que me parece que puede ser interesante. Y jugando de nuevo ese hito, me parece que es interesante pensar en las repercusiones que puede tener en términos de construcción simbólica ese momento y las interpelaciones a lo nacional popular. Digo, y ahora voy entonces a Martín. Y yéndome un poco de este momento, me parece que me pareció como muy extraño, interesante, pero extraño, ¿no? Tu mención cuando hablabas del lugar de la FTV en el legislativo, siempre mencionándolo como Estado, ¿no? Como participación en el Estado, ¿no? Cuando por ahí, digamos, es un terreno de lo gubernamental, legislativo, con una característica muy distinta al Estado en términos por ahí, ¿no? De instancias ejecutivas, de gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, si no es como una vinculación como muy desde esos lugares muy, no sé, como que están en una bisagra, ¿no? La construcción de lo gubernamental, y que en algún sentido se supone que son, digamos, que son la construcción del puente, ¿no? Pero bueno, algunas de esas cositas me parecían interesantes. Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer. Muchas gracias por haberse dedicado. Realmente se notaba que se habían puesto a pensar, digamos, seriamente el tema. Gracias. Y bueno, después la seguiremos por otras vías. Pero bueno, tengo por ahí preguntas puntuales, pero voy a hacer una conjetura terrorista y ustedes me dicen qué les parece. Esa es mi propuesta. Yo quiero decir simplemente, yo lo traigo esto de antes, pero esta conversación, este diálogo, que no ha sido del todo tal todavía, pero que podemos lograr que lo sea, me invitó como a seguirlo imaginando. Mi pregunta es, ¿no será que el kirchnerismo es algo así como un peronismo posmoderno? Quiero decir, en el sentido de posmoderno de Jameson y de Zizek, por ejemplo. Digo, ¿no será que el alfonsinismo liquidó el antagonismo populista vía pluralismo, ¿sí? Vía reconstrucción del conflicto político a través de las instituciones del pluralismo democrático? En todo caso con la dictadura, pero ¿No será que el menemismo liquidó la columna vertebral del peronismo? ¿Sí? Y que lo que tenemos ahora es un Capusotto que es como la expresión máxima del peronismo posmoderno, aquel que permite que un ironista, digamos, rortiano, ¿sí?
articular lo nacional popular, pero también con el mercado de la industria del espectáculo contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, lo que no es Discépolo, quiero decir, no es Gatica, no es esos íconos de la tradición nacional popular, es algo, los que se mencionaron, la cámpora, ¿no? O sea, expresiones un poco contingentes e ironistas, que tienen un juego, una capacidad de juego con la tradición nacional popular que no podía tener, digamos, otras expresiones de los 40, cuando había populismo y cuando había columna vertebral. Entonces, con el mismo sentido en que sí se critica, ¿sí?, a Negri, a la Clau, se los carga a todos y dicen, ustedes no se dan cuenta que ustedes en realidad son la condición de posibilidad de ustedes es que exista un capitalismo como el que existe hoy. Es decir, hay unas razones estructurales por las cuales ustedes pueden estar pensando esta cuestión del pluralismo, y es porque es que no existe más clase obrera. Esa es la razón por la cual ustedes piensan esto, ¿no? No se podría pensar en ese sentido que este proceso del 83 hasta acá ha generado las condiciones para que exista el kirchnerismo, y el kirchnerismo en realidad está expresando un conjunto de transformaciones sociales, no de revisiones de tradiciones, también eso, pero esa posibilidad de revisar esas tradiciones tiene que ver con, digamos, transformaciones estructurales de la política y de la sociedad. ¿Eh? Sí, cada vez más. Yo leo a Germani. Somos dos. ¿Sabes qué? Claro, sí. Vos más antes que yo. Yo empecé leyendo a Laclau y Laclau me llevó a leer a Germani. Claro, digo, en el sentido de ustedes vieron esas críticas, ¿no? Sí, Isaac Jameson diciendo, bueno, la posmodernidad es cierto, existe la posmodernidad. ¿Por qué existe la posmodernidad? Porque hay ciertas condiciones sociales de producción de ese discurso, ¿sí? Bueno, yo pregunto eso. Un poco de terrorismo. Un poco de terrorismo. Después tengo algunas cosas particulares, sobre todo lo de Virginia, porque nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos actual más que nada, y nosotros cosas que venimos queriendo ganar, que sí, nos vendría buenísimo podernos sentar a hacer algunos intercambios. Yo tengo dos preguntas. Una para Virginia. Me preguntaba qué quedó de este lenguaje de la ocupación. Si uno podría pensar que los militantes piensan que hay que ocupar el Estado, ¿no? Y me pregunto con esta frase, digo, tiene que ver con nuestro proyecto total de militar el Estado, ¿no? Una cosa que, digamos, yo te trajo más el movimiento Evita, que es lo que más conozco, pero otras organizaciones también es esto: hay que militar el Estado, hay que ocupar cargos en el Estado, y de pronto de la máxima confrontación pasaron a pensar que lo que hay que hacer es gestionar política, ¿no? Ahí, digamos, hay un salto entre el Estado y gestionar política, pero me pregunto si en ese lenguaje uno puede pensar eso. Y vinculado a algo que decían Martín y Julián de los sismos, al principio de todo el proceso, Kirchner decía algo así como: nos tildan de kirchneristas para no decirnos peronistas y bajarnos el precio. Y después el mismo kirchnerismo en la disputa política con el dualdismo, empezaron a pensarse como, o a reconocerse esta idea del kirchnerismo. Entonces me preguntaba si esta idea, esta autoidentificación y esta construcción de una identidad y de una mística en torno al kirchnerismo, que en los primeros años no estaba, tuvo que ver, digamos, nuevamente con un componente pragmático del kirchnerismo, de poder interactuar en un campo de fuerzas, digamos, y de poder generar un espacio de pertenencia, digamos, de modo de nuclear a sectores que venían de lugares muy distintos y que era muy difícil, digamos, sobre todo de las organizaciones y movimientos sociales que tenían un discurso muy anti-PJ, digamos, esa idea de usar la idea de kirchnerismo no tuvo que ver con esa necesidad de alguna debilidad de origen de poder, digamos, poder hacer política, ¿no? Con toda esa heterogeneidad, de poder contener esa heterogeneidad. Si quieren, dale. Sí, me parece que vos querías decir algo más, pero pues. No, bueno, les agradezco las preguntas porque posibilitan aclarar cuestiones y seguir pensando otras, ¿no? Con respecto a la pregunta de Mercedes sobre territorio, es sumamente interesante y la valoro muchísimo porque justamente viene de Mercedes, que tienen trabajado todo el sistema
tema de segregación urbana y lo que esto implica en términos de relaciones cotidianas y políticas, ¿no? Sí, yo pienso que sigue habiendo una inscripción territorial de las organizaciones que están dentro de lo que se denomina espacio kirchnerista, y no solo una inscripción territorial al estilo de lo que planteaba Merkel para la década del 90, sino una intención de inscribir en el espacio la relación de fuerzas y la relación política. Y esto tiene que ver con, obviamente, seguir convirtiendo a los barrios en un dispositivo de unidad política para la acción, básicamente, o sea, el barrio no solo como una demarcación catastral, sino como una unidad de acción política, y inscribir esa presencia en los barrios, aunque sea fragmentándose entre las distintas organizaciones que venían actuando juntas hasta determinado momento, pero incluyendo en el espacio su presencia. Inscribiéndolas también a partir de movilizar políticas y dejar construidos centros como bachilleratos populares, centros comunitarios, SIC, y mostrando en el territorio algo sumamente complejo, que es como una atenta vigilancia a los recursos nacionales, a los recursos que bajan por el gobierno nacional, y mostrando que esa organización está inscrita con el gobierno nacional, e incluso haciendo actos de inauguración no en los lugares municipales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece una dinámica sumamente problemática e interesante, ¿no? Si llegan a revertir procesos de segmentación, no lo creo, no lo creo, es como sumamente complejo eso, y lo tienen más estudiado los compañeros de Urbana, pero sí esos segmentos territoriales funcionan como unidades de acción política, básicamente, aunque cruzados entre sí, como pasaba ya en el piquete, por relaciones de parentesco, de vecindad, etcétera, que también son movilizadas como grupos políticos para la acción, ¿no? El otro elemento que me preguntabas con respecto a lo legislativo, y es verdad, yo tomé un ejemplo legislativo que tiene que ver con la jura de Juan José Cantielo como diputado provincial en el año 2005, como parte de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que fue el momento en que ingresa Fernando Navarro también y Laura Belardo a la legislatura provincial, ¿no? Y ahí hay un proceso sumamente intenso, que es lo que decís vos, tiene que ver con esta tarea legislativa, que ya tenía igual un dispositivo institucional sumamente aceitado, que ellos tienen que aprender, que es el trabajo en comisiones, el trabajo en bloques, lo que implica armar una agenda política dentro de la legislatura, tratar, como trae Sara de su etnografía, generar la agenda política a través del consenso en ese momento, y sobre todo donde ellos van a fijar la mirada es en movilizar todas las leyes de expropiación de tierras que habían quedado sancionadas pero paralizadas en su momento, ¿no? Todo eso implicó estar en la puerta de otros legisladores esperando a que los atiendan, y conseguir básicamente la aprobación de un presupuesto para poder implementar esas leyes que estaban ahí dormidas en el momento, ¿no? Igualmente, acá lo que yo quería marcar es esta cuestión, que por ahí las lecturas que hablan de cooptación lo que marcan, y eso a eso le prestaría atención, es que el Estado es una relación de dominación. Entonces ellos vienen a marcar, bueno, hasta qué punto esa dominación no es neutral cuando se ingresa al Estado en distintas funciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este sometimiento a las burocracias, a los ritmos, que también lo tiene el legislativo en su institucionalidad, es lo que más les dificultó la tarea, en realidad, por los relatos que están trayendo de esa experiencia. Y los que ingresan como parte de la comisión que acompaña a Juan José Cantielo como diputado, provenían de comunidades eclesiales de base, provenían con ciertos saberes técnicos también por fuera, ¿no? En otras áreas del Estado va a pasar algo similar,
Y acá va a haber una lucha por el destino de los presupuestos, van a ir peleando en distintos niveles, ¿no? Acá era por leyes, porque esta idea de fortalecer la democracia popular a través de la ley, a través de la participación presupuestaria, etcétera. Y está relacionado con lo que me pregunta Ana del lenguaje de las ocupaciones. Esto es sumamente importante porque hay una idea de ocupación del Estado, básicamente, ¿no? Del Estado como otro espacio, o sea, podemos por ahí salir de la idea de territorio y pensarlo en términos de espacialidad, el Estado como otro espacio de condensación de relaciones políticas y sociales, entonces, y de fuerza. Entonces ahí hay una idea de ocupación del Estado que se va a manifestar hasta literalmente en algunos ejemplos altamente ritualizados, por ejemplo, que ellos juren con la pechera de la FTV dentro del recinto, o que movilicen, este lenguaje de la ocupación de alguna manera también implica una construcción histórica de estas organizaciones que estaban casi todas insertas en barrios que habían sido de ocupación de tierra. Por algo, una de las tareas más importantes que toman en la legislatura es movilizar estas leyes de expropiación, ¿no? Pero lo interesante es, por ejemplo, distintas acciones o repertorios que en este caso no tenían que ver con ocupar el edificio gubernamental ni ocupar la plaza de enfrente, sino con ocupar por un día, pero de manera consensuada, las bancas del Parlamento para que las personas debatan en un Parlamento por la tierra, por ejemplo. Hubo ocupar ciertos espacios en el barrio, como los SIC o guarderías que habían quedado sin la ocupación intensa de la actividad política, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea de ocupar no en un marco confrontativo, pero sí resignificado en términos de ocupar el Estado y con otro nivel de confrontación, porque todo esto que veníamos planteando es, me gustó, tomando otro caso, que es una etnografía de Emilia Schickman, que es sobre Francia. Ella va planteando que el ocupar las ventanillas del Estado, cuando vos haces un trámite rutinario, o el ocupar un lugar del Estado, es un puesto de lucha, de alguna manera, por la relación de dominación que condensa ese Estado, ¿no? Entonces, ir ocupando determinados espacios en ese Estado no implica a nivel de confrontación, por ahí, de una movilización colectiva en la puerta, pero sí como una serie de disputas entre funcionarios, disputas entre líneas políticas, que no la tenemos todavía del todo registrada, porque son temas que van quedando en la agenda. ¿Qué implicó esa incorporación al Estado? Hay estudios, pero hace falta mucho más todavía. ¿Qué implicó esa incorporación al Estado? ¿Qué implicó resignificar y ocupar el Estado o militarlo? ¿Y qué significó militar el Estado no solo para quienes ingresarían de afuera a ese Estado, sino a los históricos dentro del Estado, personal del Estado, que se encuadra en ATE y que también tiene otra teoría del Estado y otra manera de... Sí, aparte ahí hay una diferencia, para entrar en diálogo un poco, ¿no? Entre cargos de gestión y de representación. Sí, hay una diferencia muy sensible en eso, digamos, porque después eso te lleva a experiencias como la de Miles, claro, donde ahí lo que se hace, digamos, es abrir un espacio de confrontación con el PJ que compromete al propio kirchnerismo, y donde, digamos, no es lo mismo buscar la construcción de una representación política que puede